Una mezcla de personalidad con una mezcla de estudio. La poca ciencia te aleja a Dios, la mucha te devuelve a Él. La pregunta es, ¿quiénes van a hablar primero, los cristianos o afuera? No hay propósitos exitosos que se cumplan en Dios sin que nosotros tengamos una autoridad espiritual en nuestra vida, a quien rendir cuentas, a quien someternos, quien nos enseñe, quien nos corrija, quien nos eduque. Y hay gente hoy que quiere números, pero no quiere la autoridad que necesita para alcanzar esos números, que es ser pastoreado. Cuando descubrimos el potencial que tenemos y el propósito de Dios se nos hace más claro, nos quiere ganar la pasión, pero sin el acompañamiento adecuado, pastoral, ese cuidado, es alguien que nos blinde, vamos a cometer muchos errores a nombre de la pasión que tenemos, a nombre del desarrollo del propósito que se nos reveló. Entonces la figura pastoral es ese blindaje que nos inclina la balanza para equilibrarnos entre la sabiduría y la pasión. Hola, bienvenidos al Corazón de Iván. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar siempre viendo nuestros podcasts, que son conversaciones de corazón a corazón, donde tratamos de dejar un mensaje de inspiración, una enseñanza, de formación, de educación, un cambio de pensamiento, cambio de una manera de hablar, cambio de una manera de pensar, para que venga un cambio de una manera de vivir. Y de eso se trata el Corazón de Iván. Así que, primero que todo, gracias por siempre estar sintonizándonos, por darle like, por compartir los videos y por sus comentarios, que también son importantes. Ahí pasamos orando y bendiciendo a la gente que está siempre con nosotros, mirando semana a semana. Recuerde que todos los lunes a las 6 de la tarde subimos el programa para que usted esté siempre ahí atento de qué tema vamos a hablar. Hemos tocado diferentes temas, tema de familia, tema de finanzas, tema de ministerio. Hoy vamos a hablar acerca de propósitos. David le dijo a Dios, o David escribió esto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mismo Dios para todos, diferente propósito en cada uno. Y nuestro trabajo es, a través de nuestra relación con Dios, descubrir el propósito que Él tiene para nuestra vida. El propósito tiene que ver con el plan por el cual nacimos, venimos a la tierra, por el cual somos hombres, somos mujeres, por el cual Dios nos dio familias, por el cual vivimos en este tiempo, por lo cual nacimos hace 100 años, 200 años atrás. ¿Por qué en este tiempo? Eso tiene que ver con el propósito, las capacidades, las cualidades, las aptitudes que tenemos, tiene que ver con el propósito. Hay un plan. Ninguno de nosotros nacimos por casualidad. Ninguno de nosotros vino a la tierra ahí porque no, todo es parte de un plan. Ahora, Satanás, él siempre va a atacar tu propósito, por eso siempre se va al niño, al vientre, porque sabe que ese bebé que viene dentro de un plan de Dios. Ataca a la familia, porque en la familia es donde empezamos a descubrir ese plan de Dios. Ataca a los matrimonios, ataca a las relaciones, padres, hijos, hermanos, ataca nuestra relación con Dios. De eso vamos a hablar hoy, de los planes y propósitos específicos de Dios en nuestra vida, cómo descubrirlos, cómo desarrollarlos, cómo echarlos a andar a través de una conversación que sé que te va a encantar, que vas a aprender. Dios hablaba a mi corazón que en este podcast va a despertar algo en ti, un deseo por ser usado por Dios. El propósito del ser humano es eterno. Venimos del cielo para vivir en la tierra temporal y regresar al cielo. Más allá de una casa, de un carro, de una empresa, de un negocio, más allá de tener hijos, una familia, es el plan y el propósito de Dios contigo y conmigo, es atraer el reino de los cielos aquí a la tierra. Es afectar de manera positiva la vida de muchas familias, de muchas personas que hoy no conocen el amor de Dios, que hoy no saben quién es Dios. Y hay diferentes plataformas. Está la plataforma eclesiástica, está la plataforma política, está la plataforma social, está la plataforma cultural, está la plataforma de medios. Hay muchas plataformas donde Dios nos necesita. La iglesia es la que está afuera.
Los hijos nos congregamos un domingo, adoramos a Dios, nos alimentamos, pero la iglesia son los brazos de Dios en la tierra. Eso es el cuerpo de Dios en la tierra. La iglesia es la que abraza a todas las personas, a ayudarlas a cambiar. Pero hay una guerra que la iglesia de Cristo tiene todos los días y que debemos saber enfrentar. De eso vamos a hablar. Así que prepárate, papel, lápiz, abre tu corazón. Creo que esta introducción te está dando la expectativa de lo que va a ser este podcast del día de hoy. Pastor Charlie, ¿vio qué introducción? Espectacular. Apóstol, me gusta porque todos tenemos un propósito y nadie se va a poder escapar de este tema porque siempre está como esa pregunta rondando en nuestra vida: ¿para qué nací? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? La Biblia dice que Dios da la vida, Dios da la muerte. Es decir, que hay personas que ya hoy no están con vida y su propósito ya finalizó, pero nosotros que estamos con vida es porque Dios todavía no ha terminado con nosotros, ni lo que quiera hacer a través de nosotros. Así que esta conversación va a ser vital para esa respuesta que mucha gente pueda tener. Cuando vamos a la Biblia, vemos gente que Dios usó para cumplir un plan, un propósito, desde Adán y Eva hasta Juan, que escribe Apocalipsis. Todos tenían un plan específico de Dios que está ligado a la humanidad. Y todo ser humano está ligado a ese plan. Lamentablemente no todos lo descubren. Y dentro de ese propósito tengo un invitado que quiero mucho. Es un hijo mío del ministerio. Rigoberto Hidalgo, más conocido como Rigo, conferencista internacional, defensor de la fe de Sí. Cristo Jesús y del Evangelio. Que Dios lo tiene en una plataforma impresionante. Para los que no lo conocen, después de este día vas a querer ver videos de Rigo y vas a querer ver todos los debates que Rigo tiene con diferentes figuras. En poco tiempo Dios lo ha llevado a ser una voz tipo Juan el Bautista, ¿verdad? Así diciendo las cosas como se deben decir. Así que Rigo, feliz, hijo mío, que estés aquí en mi podcast. No, gracias. Y que le hablemos a la gente de esos propósitos que Me Dios honra tiene. muchísimo saber de que soy parte con ustedes, de verdad. Así que gracias de nuevo. Mira, todo lo que estás hablando estamos hablando de propósito, ¿no? Y pues me encanta la temática porque sobre qué se sustenta ese propósito. El propósito se sustenta sobre la narrativa cristiana, ¿no? Cuando estamos hablando de propósito, estamos hablando de la finalidad. Digamos, cuando nosotros vemos en la naturaleza opera bajo un fin. De hecho, este descubrimiento se ve previo a Jesús. Aristóteles, 400 años antes, hablaba de las 4 causas de la naturaleza. ¿Cuáles son estas? Estamos hablando de una causa eficiente. Dios, que da eficiencia a la naturaleza, da materia y forma, y si hay materia y forma hay diseño, y si hay diseño hay finalidad. El enemigo ha querido implantar la ideología de que no existe diseño, de que no existe tal formación. De hecho, lo primero que niega una ideología, lo primero que niega este tiempo es tu cuerpo. Porque donde toca tu cuerpo, toca tu finalidad. Toca tu identidad. Claro. Y tocando tu diseño, tocó tu identidad. Y si toca tu identidad, tocó tu propósito. Entonces, claro, la narrativa cristiana se sustenta sobre una primera eficiencia. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Esto es un argumento trascendental, que todo deriva, todo proviene de un primer motor, el cual da diseño, da materia. Y el cristianismo sustenta la idea de que esta explicación de la realidad no es casualidad. Y si no eres casualidad, tienes diseño. Por eso Dios, lo primero que hace en el ser humano es darle identidad de hijo de Dios, en esa relación con Dios. Y por eso el diablo ataca esa identidad que Dios nos da, atacando hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Rigo, contame un poco a dónde Dios te ha llevado como una voz. Déjame usar este término, no quiero decir evangélico, este término cristiano, Sí. como una voz profética, pero en plataformas no tradicionales, Sí. eclesiásticas. Contame, bueno, perdón, antes de que me contes eso, ¿cómo inicia esto en tu vida? Yo te conozco, veniste a la iglesia, te congregaste en otro lugar, viniste acá, ¿verdad?
pero no se había potencializado lo que hoy es. Pero ¿cómo comenzó? Háblame un poco de Rigo, el niño, crece en un hogar, y cómo Dios le mete, o cómo tú descubres que naciste para eso. Quiero saber Sí, esa parte. me encanta porque este testimonio como tal tiene la piedra angular en una parte y es la crisis de fe. Yo vengo de cuna cristiana. Toda mi familia se congrega, toda mi familia sirve a Dios. Desde pequeños servimos a Dios. Yo estuve en el grupo Alabanza, estuve en la escuela dominical. Y me acuerdo que cuando yo estoy en la escuela dominical, pues mientras que en la escuela me enseñaban de que había un Big Bang, que para mí era incluso un chiste en clase, o sea, Big Bang, hacían hasta bromas con eso. En la escuela dominical me enseñaban a hacer bodoquitos y me hablaban de un diluvio. Pero bueno, esto, en cuanto a lo intuitivo, es que uno va a decir que la iglesia es una fantasía o es un cuento, mientras que en la escuela te vienen a educar. Bueno, lo cierto es que no es así. Cuando divagas sobre esto, es toda la evidencia del diluvio y todo esto. Pero navegando sobre esto, yo siempre he sido una persona que pregunta. O sea, preguntas, Claro. y nunca me las contestaron. Nunca me ¿A quién la contestaron. hacías? ¿A tus papás Pues o a los a profesores? mis papás, los profesores me dan una respuesta, los pastores me dan otra respuesta y nunca sustenté Ok. lo que en sí quería. Yo tenía dos preguntas muy sencillas. ¿Cómo sabes que Jesús resucitó entre los muertos de manera histórica y lógica? ¿Y cómo sabes que Dios existe de manera lógica? Entonces, claro, cuando das una pregunta en donde quieres una respuesta tan específica, lamentablemente la reducción de las respuestas va a ser al mínimo, casi. Solamente Basadas en la fe. 10 de 100 personas te pueden responder eso. Pero digamos, yo ni siquiera me daba por la mente que había una respuesta para eso. Para mí era una fe absoluta. Nosotros tenemos dos escuelas de pensamiento. El cristianismo se desarrolla por dos escuelas de pensamiento. El fideísmo, que es solo por la fe. Claro. O sea, es una persona que incluso hace cosas hasta absurdas por la fe. Cree eso y punto. Exacto, pero realmente fides et ratio, que es fe y razón, fe Claro, con razón, así es. es un equilibrio. Así es, Y buenísimo. esto, pues obviamente es, en el momento que entiendes la verdad de Cristo, ya ahí puedes hacer cosas que parecen absurdas. Perdón, y es cuando yo te enseñaba o hablaba de la inteligencia, que la fe camina de la mano con la inteligencia tiene que ver con la razón, ¿verdad? No solo con la imaginación. La fe te lleva a imaginar algo. Yo cierro los ojos y veo a Jesús que resucitó, pero la razón es la que te da, es el motor o la fuerza Claro. de esa imaginación, porque te da fundamentos Sí, de tienes que eso es razón. realidad. Sí, Proverbios dice, el entendido piensa y ve sus pasos. claro, ¿Quién es el entendido más que aquel que tiene voluntad e intelecto? Me pregunto yo. Claro. Esa persona que puede entender primero qué es, y para hacer primero hay que ser. Claro. Y para hacer primero tengo que entender quién soy. Es la identidad. Rigo, Claro, perdón, yo- esa pregunta que queda, ¿a qué edad te la hacías? 13 años, 14 años, llegué a una crisis de fe tan fuerte que la crisis de fe es la antesala del ateísmo. wow. La crisis de fe es la antesala a la ausencia de identidad, es la caída a todo lo que el sistema de pensamiento que tienes. Pastor Dave dice algo muy interesante. Me dice, cuando alguien le toca sus creencias, eso es lo más sagrado, porque le están tocando lo suyo. Y yo, pues sí, es cierto. Cuando yo tenía 13 años, 14 años, las preguntas de la fe eran estas. Y Pero no me las alguien te metía respondía. dudas. A ver, tú crees en un hogar cristiano, se vaya Cristo, 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 la iglesia. Pero alguien en tu contexto de vida te metió esas dudas como para empezar en esa crisis de fe. Una mezcla de personalidad con una mezcla de estudio. Ok. La poca ciencia te aleja a Dios, la mucha te devuelve a Él. La pregunta es, ¿quiénes van a hablar primero, los cristianos o afuera? O lo hablamos nosotros o lo hablan ellos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, a mí me lo hablaron primero afuera. Entonces, conocí primero la versión en donde no existe creador, en donde no existe Espíritu Santo, no existe nada de eso. Culmina esto no en una crisis de fe, sino en un ateísmo absoluto. Yo llego a mi casa, vamos a desayunar todos una mañana como esta, preciosa. Nos sentamos y siempre, casi que por religión, nosotros nos sentamos en la mesa y nuestro momento familiar. Yo vengo a desayunar, vengo un momento en familia, Muy bien. porque los desayunos es como nuestro momento. Muy bien. Ya mi hermana se va de la casa en 2 años, ya mi mamá está entrándole la nostalgia, se nos casa ya en 2 años. Entonces ya estos momentos cada vez son más sagrados. Claro.
Estamos Es una sentados. cultura de hogar. Exacto, es nuestra cultura. Extendemos manos y oramos. Pero ese día que yo ya estaba con dudas, vamos a orar, chicos, un desayuno en una mañana y ve que Rigoberto no extiende las manos. Entonces yo estoy así. Wow. ¿Qué pasa? Tu hijo que estuvo en universidad, que estuvo sirviéndole a Dios, que estuvo sirviéndole en alabanza. Yo tocaba en alabanza, serví con jóvenes, fui a encuentros, serví en encuentros, hice todo lo que un cristiano tenía que hacer. Tu hijo que era el David, ella siempre me dijo, es que tú eres un David, siempre me lo decía. Ese día no extendió las manos. Y ese día estuvo así. ¿Qué pasó? Que mi mamá se quebró porque yo le dije, mami, niego a Cristo. Wow. Ay, Dios. Niego a Cristo. ¿Qué te llegó a esa conclusión para decir ese día eso con tanta seguridad? ¿Has visto Spider-Man, Amazing Spider-Man, que es la 2, la de Andrew Garfield? Ajá, ajá. Que está como encontrándose, él quiere buscar al papá, no sabe su historia, empieza a poner papeles y todo. Yo en mi cuarto estoy poniendo papeles con masking, buscando cómo es que Jesús resucitó. Pero yo no encontraba respuesta porque todo lo estaba haciendo solo. Yo no tenía a nadie que me acompañara. Y por eso no tenía a nadie que me acompañara. Saqué conclusiones malas. Muy bien eso. Cuando, Muy bien eso. ¿Qué pasa si yo vengo y le digo a ustedes? Vea, El yo problema vengo, no era que preguntara, era que no tenía quien le Ese respondiera. acompañamiento que es donde eso lo llama pastoreo. buenísimo. ¿Qué pasa si yo esta mañana les digo a ustedes? El pastor Dave me pegó. Usted probablemente llama al pastor Dave, pastor, ¿qué le pasa pegándole a Rigoberto? Con un pastor de... Bueno, esa es la historia, pero te la conté a medias. El pastor Dave te cuenta, no, pero es que Rigoberto me estuvo hostigando en todo el camino y pues la verdad es que me entró un ataque y pues tuve que calmarlo. Ah, ok, ya no es el malo. ¿Qué es lo que pasa? Es la misma historia contada desde otra perspectiva. Te di poca información y sacaste conclusiones primeras de quién era el malo. Claro. Esto es una analogía, por Muy supuesto, bien, y por muy supuesto bien. el pastor Dave nunca me ha pegado, espero que no. Pero... Porque te no voy vas a a entrar Pero en si hay crisis. que hacerlo, Pero lo si hay que hacemos, dice hacerlo, Dave. si hay que hacerlo, me lo hace. Pero te voy a decir algo. En esto es un ejemplo para que lo entiendas un poco más. La historia de Jesús me la estaban contando desde otra perspectiva. Me la estaban contando con poca información. Y poca información es peor que nada de información, porque sacas conclusiones prematuras. equivocas. Sí, sí. Esa fue mi historia. Yo negué a Cristo porque yo intentando buscar a Cristo no lo encontré. No pude solo, no se puede solo, nadie puede caminar solo. Y aquí viene el mayor error mío. ¿Sabes qué empecé a hacer? Empecé a hacer una antítesis de la resurrección. Tan fuerte que yo empecé a escribir como ya 60 hojas. Esa antítesis está ahí en mi compu. Y esa antítesis está ahí. ¿Y de dónde sacabas esa información? ¿Con qué la alimentabas? Libros, O sea, arqueología, del pensamiento de otras personas. de otra perspectiva. Claro. Lo que estoy tratando de decirte es que no hay dos versiones. Está la versión con poca información Muy y bien. la versión cristiana. Muy bien. Eso. La versión, y se lo digo yo que ya vi las dos partes, la versión que es correcta es nuestra versión. Qué bueno que Rigo haya pasado eso porque va a tener mucha comprensión cuando está debatiendo con gente que está de ese lado. Porque Sí. él estuvo ahí. Claro. Me da más autoridad también. Claro, para enseñarles. Eso está poniendo bueno. Ya abrí mi corazón. Es el, lo que el quería. corazón de Rigo. No, mentira. Mira, esto realmente... Así le va a llamar el Esto- podcast, el corazón de Rigo. El corazón de Rigo. Mira, ok, esto viene lo más importante. Escucha que esto de verdad es lo que de verdad me quebró. Porque a mí me llega... Ok, seguimos con el desayuno no pasó, el desayuno más amargo que hemos tenido. Y tu mamá que empezó ahí a reclamarte, a preguntarte. Mira, ahí hubo un silencio muy incómodo. Comimos, ella pensó que era como un sentimiento, pero en mi casa fue tanta la hostilidad, cristianismo contra un hijo ateo, que en mi casa se prohibió hablar de religión. Porque religión que tocábamos, cristianismo que hablábamos, Jesús que tocábamos, Jesús que quería debatir. Y dejaste de ir a la iglesia. Mira, sí, claro, por supuesto. Wow. Yo empecé a ir como con mi hermana, ya como por un compromiso. Ya después empecé a ir como, o sea, fue un proceso yo le llamo proceso de deconstrucción. Pues, mi fe fue deconstruida por completo y esto es triste, esto es una degradación de la fe
igualmente estaba como perteneciendo, salía al final con los chicos, pero realmente allá yo no creía en Cristo, o sea, ya la proposición, Cristo resucitó entre los muertos, ya esa proposición era falsa. Y era tan fuerte que un día, me acuerdo que mi mamá llegó, vea, ustedes hablan de milagros y prodigios y todo esto, eso es hermoso, pero ustedes, en el lenguaje cristiano, digamos, vos llegás aquí a la casa y dice, hoy hubo milagros, fue impresionante. Eso en la connotación cristiana entendemos que un milagro es la conversión de un chico de 7 años. Yo levantó sus manos, para nosotros eso es un milagro. Pero claro, mi mamá llega y dice, hoy hubo milagros con niños, los niños saltaron. Un momento, ¿eso es un milagro? ¿Cómo? Que un milagro es levantar la mano. Un milagro es una anomalía, es una intervención que sobrepasa la explicación de las 4 fuerzas fundamentales. Toda la materia se rige a través de fuerzas fundamentales y si alguna explicación sobrepasa las fuerzas fundamentales, esto es un milagro. Si lo estás viendo desde la razón, no es de la fe. Exacto, porque en la fe la conversión es un milagro. Claro. Entonces, claro, yo vengo y discuto con mi mamá todos los días. Claro, uf. Mi papá, con mucha autoridad se levanta, prohibido que le debatas a tu mamá sobre esto, es la fe de ella. Y ahí yo sentí, yo les respeto mucho, yo los honro. Actualmente todo está más que bien, ellos están orgullosos y felices, obvio. Claro. Pero esos momentos fueron fuertes. Prohibido que hables de la fe de tu mamá, prohibido esto. Yo, bueno, listo, se terminó. Fue un momento hostil. Y aquí viene Dios tocando ya la puerta de mi corazón nuevamente. Me llega un mejor amigo y me dice, tome, un curso de la resurrección de Cristo. Y yo, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Un curso de la resurrección de Cristo? ¿Pero qué van a hablar? ¿De la tumba vacía y gloria a Dios? No, es historia real. Es historia de tu fe, de la fe que ya no tienes. Wow. Y yo, ok, ¿cuánto cuesta? $15. Démosle. 15, hasta yo mismo los pago, yo mismo voy a ir a debatir con el profesor. Mi primer debate fue yo siendo ateo. Y lo perdí. Gloria a Dios. Y el único que perdiste. Y el único. Bueno, claro, para la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasó aquí? Cuando yo estoy en este momento, me meto el curso. Y el profesor, siendo una persona que sabe de la resurrección de Cristo, pues empezó durante todo el curso. El curso duró como 2 meses, un curso libre con certificación y todo esto. Ahora, el curso iba dirigido a cristianos. Exacto, como para defender tu fe. Ah, ok, muy bien, fortalecer tu fe. Exacto, no era un curso ni mucho menos un debate. Okay. Yo era el infiltrado y yo fui mentiroso. Yo no acostumbro a decir, o sea, yo no miento realmente. Pero como tal, yo me acuerdo que mentí ese día. O sea, si hay una mentira que yo lo tengo bien marcado, fue ese día. Yo le dije que yo era judío. Yo le dije que yo era judío, no mesiánico. Y yo le dije, no, yo no acostumbro a querer agarrar de más a la gente, pero ese día yo dije, no, voy a decirle que soy judío. Sí, lo que sí querías que supiera es que no estabas ahí con la fe de todos los demás. Para poder hacer un montón de preguntas. Claro, exacto. Para tenerle libertad. Y nosotros empezamos clase por clase, eran 2 clases por semana durante 2 meses, era bastante. Y nosotros empezamos clase por clase. Y todas las clases yo le hacía preguntas. Hey, esto y el otro. Pero él vio que yo me hacía más hostil. Por ejemplo, me hablaban de todos los padres de la iglesia, la historia, la tradición apostólica. Y yo, bueno, pero en la tradición apostólica está esto y esto y esto. Tal. Y él veía que yo venía siempre. Y yo le dije, bueno, yo les voy a ser sincero, yo no creo en Cristo. Yo estoy aquí porque yo quiero ver qué es esto. Lo lindo, y aquí para todos, fue que fuiste genuino. Había algo genuino en ti de estar ahí, de buscar, pero no era ser hostil por dañar, por hacer daño, sino porque andabas en busca de una verdad. Claro. Y yo siempre he sido como muy literal, si lo pienso, lo digo, y siempre ha sido así, pero ahí sí me reservé algunas preguntas. De hecho, mira que hasta lo agarré de magia, o sea, no me estaba tomando muy en serio el hecho de estar con una persona y pues contarle, mira, tengo crisis de fe. No, yo le dije, yo soy judío, no mesiánico, así le dije, para que él se sintiera presionado. Fue tanta la hostilidad durante clases que al final yo no sé si fue Dios que se lo puso en su corazón, pero él hizo algo muy inteligente. Bueno, chicos, vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer un debate al final del curso. ¿Quién se anima? Claro, él sabía que yo quería hacerlo.
Y además, no lo hizo al azar, él no lo escogió. Le dijo al grupo que lo escogiera. Y el grupo, yo no sé si él habló con el grupo, pero el grupo me escogió a mí. Claro, tienes a un chico que no es cristiano y el profesor quiere hacer un debate, no vas a poner a otro cristiano, vas a Eso era para el aprovechar. final del curso. Era para el final del curso. ¿Y a ese momento ya el curso había causado algo en tu corazón Nada. de cambio? Nada. Nada. Ok. Corazón duro y seco. Ok. Había, durante el curso, digamos que yo tenía como 10 vendas, se me habían quitado una y otra, pero ya seguía. Ok. Terminó el curso y ahora sí el proyecto final. Un proyecto para una persona y los demás tomaban puntos. Ese era el proyecto final. Yo no sé si él lo cambió. Yo dudo mucho que esto sea parte de un cronograma. Pero yo creo que él lo hizo porque Dios se lo puso en su corazón. ¿Sabes qué pasó? Yo me preparé para ese debate como si fuera la tesis de mi vida. Me preparé, escribí, preparé mi sermón, mi discurso de apertura, todo esto. Cuando sucedió, entro yo, vamos a debatir. 20 minutos Rigo, 20 minutos el profe y ahí vamos debatiendo y conversando. Ok, listo, inicio yo con todo el armamento, ahora sí que me va a decir. Y me hace una pregunta que el grandísimo tramposo sabe que no se puede responder. Y es, ¿qué causó el cristianismo primitivo que se mantuviera con éxito? ¿Qué fue lo que causó que permaneciera el cristianismo primitivo? ¿Por qué los apóstoles se vieron comprometidos con la proposición Cristo es verdad y resucitó y no con Cristo fue un estafador y un mentiroso a toda Roma, a toda Jerusalén? No. ¿Por qué se vieron comprometidos a todo esto? Bueno, dé una explicación, Rigoberto. Y yo no supe qué explicar y yo tartamudeaba. Bueno, pero es que Pablo tuvo una revelación. ¿Qué tipo de revelación? ¿Cómo sustentas racionalmente que Pablo, siendo un perseguidor de cristianos, cambie radicalmente a ser alguien que murió por el cristianismo? Wow. ¿Cómo explicas esto? Y claro, cuando vos navegás, cuando Jesús muere, que obviamente no murió, realmente fue una transformación, o sea, murió y resucitó, ¿no? Claro. Pero cuando él muere en la cruz, En su cuerpo natural. en su cuerpo natural, Ajá. los apóstoles en la hora sexta se oscurece el cielo. Y en la 12ª Olimpiada, en un evento totalmente que no es cristiano, se data Julio Africano de que oscureció el cielo en la hora sexta, tal cual Claro. como los apóstoles lo testificaron. Claro. ¿Qué explicación lógica tiene usted a eso? No hay respuesta, no hay ningún tipo de sustento. O sea, no hay. Mira, estoy sintiendo la presencia Los, muy fuerte los, ahorita. los evangelios tienen un 0,5% de imprecisión. Eso es nada. Y escribiéndose 30, 40 años de diferencia a la realidad del momento. Exacto. Eso para la historia quiero que sepan que es muy poco. De hecho, hay 24,000 documentos en donde yo te puedo elaborar una lista de dónde están esos documentos hoy por hoy en las universidades, todos los papiros, que es historia real. Y todo esto puede ser constatado. Que respaldan los evangelios. Aristóteles, que en una universidad nunca te va a decir que no existió, tiene 50 documentos. Entonces, realmente cuando contrastas esta verdad es muy fuerte. Claro, claro. A mí, pues me dejaron sin argumentos y yo empecé a llorar y a llorar Rigo. y a llorar. Y yo lloré tanto. Ahí en el debate con el profe. Sí. Ay, Rigo. Mira, en el debate como tal estaba muy nervioso. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo hablamos después. Y yo llegué, estaba en mi cuarto, me hinqué y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Lloré tanto, mis lágrimas estaban, yo estaba sentado así. Qué belleza. Yo estaba con las manos así y mis lágrimas eran tantas que estaban aquí. Y yo trataba de hablar y nada más me salió una palabra. Y yo dije, perdón por perseguirte tanto tiempo. Y ahí yo sentí el Espíritu Santo que hizo... Yo sentí el Espíritu Santo, me liberó. Me liberó, fue una conversión. Desde ahí yo tuve mi verdadera conversión. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía como 19, 20, o sea, no sé, o sea, tengo que verificar porque ese debate está grabado. Ese debate está ahí. Tengo que verificar. Ese material tenés que guardarlo. No, tenerlo ahí en tu está, ahí historia. está, ahí está. Obviamente todo el curso y demás no está. O sea, eso fue algo que Sí, ahí viene el Espíritu Santo, te llenó de su amor, de su presencia. me liberó. Pero tuve un mal corazón ¿Por? porque no quería defender la fe. Ok, pero Yo me antes iba de a eso, ir, yo- pero llegaste y le contaste a tu mamá.
¿Lo que pasó? Uf, ¿Y tu mamá brinca? mi mamá brincaba de Las alegría. oraciones de todo. un padre. No, fue hermoso. Mi mamá estaba, mi hijo volvió a la fe, volvió a la fe de su abuela, la fe de su abuelita. Como Timoteo. Ahora, ya te reconciliaste en tu relación con Jesús, tu fe se fortaleció. ¿Dónde nace el defensor de la fe de Cristo? ¿Cómo se da esa activación de tu propósito? Yo iba a ir contra todo lo que tenía que ir yo iba a ir contra vos, contra todo lo que tenía que ir iglesia. O sea, porque, Ibas a desenmascarar a todo el mundo. según yo, mira qué mal diagnóstico. Todavía Dios no había curado mi corazón. Ya había convertido, pero estaba trabajando. Yo tengo que hacer videos. ¿Cómo es posible que los pastores no enseñen esto? Nunca hice un video así. Nunca he hablado mal en contra de un pastor. Nunca. Nunca. Y ya no lo hice. Pero digamos, yo quería hacerlo al principio. Y no, Quería voy a ser hablar el mal. defensor de la verdad de Claro. Cristo, claro. Me hace un pastor. Tus enemigos no son tus ovejas. No son el rebaño. Están afuera. Tu enemigo está afuera, no adentro. Pasaste esa crisis para tener autoridad en lo que haces. Claro. David Escarpeta me dice, vos tienes una labor muy estratégica. Adentro preparas, afuera defiendes. Entonces, claro, yo quería hacerlo al revés. Yo quería, pues, defender a los otros porque no creían y a estos Mutilando el cuerpo. Ibas a mutilar el cuerpo. no lo hice. Nunca. Wow. Se hubiera convertido en un mutilador del cuerpo. Nunca lo hice. Wow. Nunca. Wow. Nunca. Nunca lo hice. Nunca hablé mal de un pastor. De hecho, Ahora, ¿qué pensás cuando ves a esos que lo hacen? Hoy en día, que andan mutilando el cuerpo. Mira. Creyendo que es la forma de defender el evangelio. mira, yo lo que creo es que... ¿Qué les dirías? Porque hay gente que no está viendo No, ciertamente, que mutilan el cuerpo. bueno, te voy a decir, ya pasó ahí. Pero Dios trabajó en mi corazón. Y cuando empezó a trabajar, yo dije, yo quiero que nunca más un joven tenga una crisis de fe. Y yo empecé a hacer videos, en donde estos videos, mi propósito era hacer esto que está haciendo usted. Esto de tomarse un café con un ateo. Mi propósito de hacer un video era que un ateo me escribiera. Ojo mi mentalidad, un ateo de Costa Rica. Hoy me escriben de todo el mundo. Pero era simplemente sentarme en Starbucks tomando café y explicar de la fe. Era hacer mesas. Y eso es muy valioso. Claro. Pero el Señor me empezó, pum. Ya hoy por hoy, mi plataforma empezó a crecer. Publiqué una foto. Ya pasó esa pregunta. Ese es un tema interesantísimo. Claro. Mira, yo subí una foto. Me invitaron a una conferencia aquí en Costa Rica. Era como para hablar de la fe. Tomé una foto. De hecho, no fue en la iglesia en la que yo iba. Y ahora yo estoy en otra, pero digamos, a mí me invitaron a otra iglesia. Y esta iglesia me abrió las puertas y publiqué una foto predicando. Yo salí así. Y mi primera foto predicando. Yo nunca tenía una foto predicando. Y salí así. Y yo, oye, qué bueno, lo voy a publicar, me gustó. Esto fue hace 3 años, 2 años y algo. 2 años y algo, ya casi 3 años. Con esto ya cumplimos 3 años aproximadamente. ¿Qué pasó? Que me empezaron a escribir pastores. Uy, buenísimo lo que haces. Esto. Mis videos empezaron a cobrar 2 millones, 3 millones, 10 millones, 11 millones, 6 millones. Videos que empezaron a circular. Mi plataforma hoy cuenta con 700,000 ya en TikTok y 500,000 ya casi en Instagram. O sea, ya más de 1 millón. Ayer gracias a Dios recibí la placa de YouTube. Entonces, ha sido como un crecer. Gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. ¿Y qué pasó con esto? Que, claro, me empezaron a llamar y todo. Yo cuando vi, yo dije, Dios mío, un momento. Ya no tengo agenda. O sea, ya no tengo agenda. Ya le está diciendo que no a pastores, pastor, pero este fin de semana tengo esto. ¿Será que si cruzo de Chile a Perú está súper bien? Dale, démosle. Listo, así, haciendo yo todo lo hacía yo. Así, ok, gracias, pastor. Y yo iba. Y siempre fui. Y un momento, en 2 semanas pasaron que me invitaron, 2 semanas de invitaciones. Y yo le dije a mi mamá, mami, pero ¿y ahí qué es esto? ¿Sabes qué hacía yo antes de todo esto? Yo me ganaba 2,500 por hacer pan de 1 de la mañana a 7 de la mañana para pagar mi universidad. Quiero que sepan eso. Yo siempre fui esforzado. 2,500 colones. 2,500 para que la gente colones. sepa. Ajá. Y cuando me iba bien, me ganaba 5,000 colones.
$10. Y cuando tenía que pagar, que pagar mi universidad al mes, cuando ya sí terminar el mes, yo pagaba los 16. Yo a la señora, que sabía que me compraba, pero no me compra, yo le dejaba el pan ahí y lo dejaba ahí. Y yo, ay, que me lo pague mañana. Y me decía, sí, Riguito, ¿cómo estás? Me dejaste pan, hoy no ocupaba, pero aquí te dejo el simple. Y yo, bien, $700 más. Y yo estaba feliz. Me pegaba a mi universidad, a mí nadie me regaló un 5. Yo siempre me lo gané, siempre. Y mi mamá, si ella veía que me faltaba, me lo ponía, pero yo siempre fui trabajador. Y le dije a mi mamá, mami, me están llamando. Si yo hago esto, me voy a quedar sin universidad. Y me hace, hijo, si Dios te está llamando, hágalo. Y yo fui. Y me dijo, pero no me deje la universidad. Vas a seguir estudiando. Y mami, ¿cómo hago? Dios te va a prosperar. Dios te va a cubrir. Séale fiel. Y yo, listo. Desde ahí no he tocado ni una sola lata más de pan. No he tenido que engrasar más pan. Nunca más. Ahora doy la palabra de Dios. Es que el pan... Ahora das todo el eso. pan de vida eterna. No, de verdad. Sí, eso ha sido... Eso sí, ese es mi testimonio. Eso es mi historia. Y cuando yo me di cuenta de esto transformó mi vida, me formó el carácter. Formó carácter. Y hoy por hoy entendí de que todos tienen una historia. Y ahora pasando a tu pregunta, las personas que mutilan el cuerpo no son cristianos, punto. Porque hay una forma ¿sabes cuál es la forma bíblicamente para poder juzgar a una persona? Número 1, el cristianismo sí puede juzgar. Dice, juzgad con justo juicio. Y dice que al que pecare, se le llama en privado. Si yo no te hago caso a vos, llamas a otro. Y si no te hago caso a vos, ¿qué dice la palabra? Consúltalo con la iglesia. La forma en la que se está haciendo hoy los cristianos es al revés. Primero critican públicamente, hacen escarnio y luego lo hacen al revés. Yo no tengo ningún problema con que alguien haga una crítica estricta hacia cierta posición, hasta esto. Lo que tengo problema es que hagan un escarnio. Ayer estaba hablando con Itiel Arroyo sobre esto. Itiel me dijo, yo he sufrido tanto bullying desde hace mucho tiempo, pero Dios ha formado mi carácter. Y hoy por hoy, esas personas que tratan de hacer escarnio hacia mí, siento que son, o sea, soy demasiado, ya estoy en otro tipo de, no quisiera que él esté aquí, que lo diga, ¿no? Pero me lo dijo algo así como, ya esa etapa logré superarla, logré entender que Dios ya me ha formado y ya he superado esa batalla. Rigo, Conclusión, ajá. Sepa pelear las batallas y sepa cuál es tu batalla. Nuestra batalla no está dentro, está afuera. Muy bien. Que ese mensaje le queda a todos nosotros. No mutilemos el cuerpo, sino más bien exhibamos el cuerpo, hablándole de Jesús a aquellos que no lo conocen. Háblame de la figura del pastor Dave en tu vida, en todo este proceso, porque me parece sumamente importante, Charlie, Claro. el acompañamiento que le tenemos que dar a las personas en el cumplimiento de su propósito. Para contarles a los amigos del por qué le hago esta pregunta, cuando Rigo viene a nuestro ministerio y Dios le dice que yo voy a ser su pastor, que yo lo cubra, Dios me dice, tienes que ponerle una figura en la vida de él que le dé el acompañamiento que él va a necesitar a su diseño. Porque mi trabajo es ser un puente. La iglesia de Cristo expone nombres para que ellos vayan a exponer el nombre de Cristo. Entonces yo veo tu diseño, yo expongo tu nombre para que tú expongas el nombre de Jesús en tu diseño. En el caso de Rigo, había que exponer a Rigo, el nombre de Rigo, para que exponga el nombre de Jesús en una plataforma hacia el mundo secular, hacia todos aquellos que atacan a Jesús. Pero ese propósito necesita un pastoreo, un discipulado, una enseñanza. Entonces, nuestro pastor de jóvenes, que es el pastor Dave, que ha estado aquí con nosotros en podcast, Dios me dice, dile a él que lo cuide, lo disipule y lo pastoree en este camino. Cuéntame de esa figura y por qué todos debemos de tener un pastor que nos dé ese acompañamiento para el cumplimiento de nuestro propósito, Rigo. Bueno, primero que nada, porque no rendir cuentas termina rindiéndose el pecado. Muy bien. Entonces, o te rindes cuentas o rindes el pecado. Entonces, ¿a quién planeas primero rendir cuentas, no? Y dos, lo más importante, bueno, es el contexto también. Yo vengo arrancando con todo esto. Yo no pasaba de 15,000 seguidores.
no había ni siquiera salido del país, o sea, a eso estábamos, no he hecho nada, simplemente había hecho un debate, vos oraste por ese debate previo, ¿te acordás? Claro. Y de hecho ahí está, yo ahí lo tengo subido y todo, ahí está la primera vez que te conocí, y hace, este hombre defiende la fe, yo me acuerdo, ahí está grabado todo. Ahí yo estaba conociendo, bueno, te conocí a vos y conocí al pastor Dave como una semanita antes. Pastor Dave me llaman a la radio como para querer hacer un programa y así. Y bien que estuvimos compartiendo y demás, y me acuerdo que estabas vos, ¿te acordás? Esa fue la primera vez. Ahí tenemos una foto, el Pastor Dave y yo. Y el Pastor Dave siempre ha sido como una persona que siempre creyó, siempre creyó. De hecho, yo le decía, ¿qué Dave? ¿Todo bien, Dave? Yo le decía, Dave, Dave. No decía, ni siquiera le decía pastor, yo pastor. Y ahora yo le digo más pastor. Pero en ese entonces era como un compañero. Él empezó a tener muchísimo más autoridad después, cuando ya obviamente yo empecé a ver que él estaba velando no por mis números, estaba velando por mi sexualidad, por mi moral, Excelente. por esto. Entonces, Excelente. y siempre me lo dejó muy claro. Me lo dice, a mí no me importa a nosotros no nos importa cuántos números tiene usted. Ya la casa tiene muchos números, me hace. Lo más importante es que usted esté bien. Nos importa usted. Bien. Usted. El Hijo de Dios. Hoy por hoy es mi pastor, es una persona que yo respeto siempre. Bueno, actualmente, ya para ese entonces yo creo que ya habré publicado a mi novia, pero la primera persona que supo tan siquiera que yo estaba hablando con alguien, mira, me gusta, ella me gusta, ¿qué hacemos? Entonces, siempre he rendido cuentas y lo más importante es eso. Hoy por hoy, yo tengo una fuerte devoción por él, o sea, lo quiero, lo admiro, lo respeto y pues así es. De hecho, Qué lindo eso, qué lindo eso. si vos no lo haces, Qué bueno. vea, yo te voy a decir algo. Me gusta esa palabra. Si usted no lo, digamos, si no hubiera aparecido una persona a la cual uno esté consultando, haciendo esto y el otro, creo que hasta este punto hubiera sucedido probablemente, no sé, una desgracia. Me hubiera embarrado con una chica y la hubiera dejado embarazada. No sé, pongo el escenario más crudo y Claro. peor. Ya actualmente no, gracias a Dios, o sea, soy bien. Sí. No hay Pero propósitos exitosos que se cumplan en Dios sin que nosotros tengamos una autoridad espiritual en nuestra vida a quien rendir cuentas, a quien someternos, quien nos enseñe, quien nos corrija, quien nos eduque. Y hay gente hoy que quiere números, pero no quiere la autoridad que necesita para alcanzar esos números, que es ser pastoreado. Pedro, Mateo, Pablo, todos se sometieron. David se sometió, Moisés se sometió a una autoridad que Dios siempre va a usar para que el plan que hay con nosotros, Dios lo pueda usar o cumplir, porque ¿de qué sirve tener el conocimiento, la razón, la unción, la sabiduría, si no tengo la dirección para usarla? Y un pastor lo que nos hace es darnos esa dirección. Apóstol, usted siempre nos ha enseñado que es mejor ser más sabio que apasionado. Y a veces cuando tenemos un llamado, cuando descubrimos el potencial que tenemos y el propósito de Dios se nos hace más claro, nos quiere ganar la pasión, pero sin el acompañamiento adecuado, pastoral, ese cuidado, es alguien que nos blinde, vamos a cometer muchos errores a nombre de la pasión que tenemos, Claro. a nombre del desarrollo del propósito que se nos reveló. Entonces, la figura pastoral es ese blindaje que nos inclina la balanza para equilibrarnos entre la sabiduría y la pasión para lograr el objetivo que tenemos como propósito. Muy bien, muy bien. Rigo, viene un momento donde ya Dios te expone, gracias a todo este proceso que estamos hablando, y empiezas a tener debates ya a nivel internacional. Bueno, hace poco aquí en Costa Rica hubo un debate que se ha viralizado, pero ya debates con gente pesada de los que atacan la fe en Cristo. ¿Cómo llegaste ahí
¿Y cómo fue que Dios te preparó para enfrentar eso? ¿Y cuál ha sido el resultado de esos debates? Contanos un poco. Todo ha sido un efecto, bueno, he tenido sí, de hecho mis debates más pesados han sido afuera. Eh, Se me armó un problema en República Dominicana porque un doctor que lleva 10 años llevando a pastores y los pastores lo que hacen es hablar en lenguas, orar y que ramacheca y todo, y empiezan a hacer esto, empiezan a orar y todo, y está bien, pero está en un contexto en donde se están Claro. burlando. Claro. Usted no puede llegar así en un contexto en donde nadie te va a levantar una Totalmente de mano. acuerdo. Caer en ese juego. Entonces, nosotros somos personas que entienden el poder del Espíritu Santo. Yo soy sumamente apasionado por su poder y todo esto, pero yo entiendo que esos contextos no son así. Entonces Así se es. levanta una figura Muy bien. que es muy conocida, no tengo problema si yo la nombro porque es muy conocida, se llama el doctor Héctor Guerrero. Él es como el pilar del ateísmo de República Dominicana, es el doctor por excelencia, con sus titulares en Yale, en un país en donde la educación lamentablemente está muy decaída. Él es un erudito, Ujú. y sí que lo es un doctor graduado en Yale de Estados Unidos, no es cualquier universidad. Y lleva 10 años tirándole al ateísmo. Mira, ahí ha estado figuras como Miguel Núñez, ha estado figuras de todo tipo y todos los pastores que han llegado no les ha ido muy bien, que digamos. Miguel Núñez tuvo, gracias a Dios, mucha gracia, pero no fue como un golpe KO. O sea, yo quería darle KO a él, yo quería ya plantármele. Entonces, yo me empiezo a viralizar en redes, en República Dominicana, me aman. O sea, yo llego al aeropuerto y son fotos, son un amor en República Dominicana. Y cuando llego, pues este doctor me dice, ahí anda un rusito de oro, diciendo que Dios existe, que no sé qué. Así, risitos de oro. Y yo, qué lindo, por lo menos me cuida el pelo usted. Ni pelo tiene. Bueno, no, perdón. Pero nos cuidamos la barba. Ni pelo tiene. Usted no tiene barba. No. Y yo, bueno, démosle entonces, doctor, con mucho gusto. Yo voy al panel, voy de visitante con todo el panel de ateos y me planto. Démosle. Ok, Wow. se hace viral. El alcalde, un día antes estábamos en el backstage estaba el concierto de Berlín Murillo, estaba Marco Yaroide, estaban un montón, estaba demasiada gente. Y en el backstage estábamos en el concierto, esto fue un día antes del debate, y me hace el alcalde de la ciudad, mañana voy a sintonizar tu debate, esto es a nivel nacional, no me decepciones, yo quiero darte la llave de la ciudad. Pero vamos a ver qué pasa. Wow. Entonces el alcalde se convirtió como una especie de veredicto. Claro. Entonces, claro, imagínate la presión, yo viajando a un país, yo no estaba solo, yo viajé con la iglesia de Marco Yeroide, ellos me llevaron, o sea, vieron cómo me trataron todos, hasta me hicieron que viajara en paz y todo, y yo ya estaba tranquilo, pero ya el día anterior se estaba armando el ambiente. Y yo siento esa presión, me levanto 5 de la mañana al día siguiente, me pongo en la ducha y empiezo a sudar frío. Yo, Dios mío, si a mí me va mal en esto, yo creo que esto es el fin de mi carrera, pero también el fin o el inicio de la crisis de fe de muchos jóvenes que creen en mí. Y yo le dije, Padre, yo estoy aquí y yo necesito que tú me respaldes. Entonces yo llegué y me senté. Y me senté y estaba todo el panel. Y me dice, Rigoberto, aquí tenemos el gran debate. Mira, habían 300,000 personas en ese debate. ¿Sabes cuánto? O sea, ¿sabes? Toda una ciudad haciendo casi un toque de queda por un debate. Porque iba a caer, por ejemplo, no sé, pónganle una figura muy reconocida aquí. Y que, no sé, ¿qué era? Una figura Sí, muy, sí. Es que no voy a decir nombres de aquí porque pero no me sé. gusta. Sí, pero una persona muy reconocida del muy país. reconocida y estábamos... Que nunca había perdido un debate, Nunca. que se había burlado. Ok, listo. Nunca. Todo el panel de ateos sentado. Rigoberto, ¿cómo te sentís? Bueno, estoy listo para darle el fin a este panel, así que vino para eso, para ponerle fin al doctor, así se lo Muy dije. bien. Pasó esto de hecho está grabado en un programa previo porque yo llegué antes y cuando llega el doctor es alto, es así, igual de alto como vos, me extiende la mano y me hace, listo, te veo nervioso, me hace. Y yo, no. Entonces iniciamos con el debate, pasó el debate, fue la arrastrada de la vida de él.
y el alcalde llama a Marcos Geroy de, mira, queremos que Rigoberto esté aquí, vamos a darle la llave de la ciudad. Y me dieron la llave de la ciudad. Entonces yo salí con la llave y luego Messi publica... Ese fue el premio. Ese fue el premio, ese fue el trofeo. Y yo decía, vea, ya aquí yo tengo la llave de la ciudad, la llave Pokémon, le decía, en el gimnasio Pokémon. Entonces ya yo me acosté con la llave y subí una foto en la cama, como Messi hacía. Y yo, aquí, campeón de la ciudad, les puse. Y eso fue ya como la arrastrada más grande. No se volvió a levantar el panel. Los del panel el día siguiente invitaron a un club de ateos para que vinieran a refutar el discurso de 10 minutos de un joven de 25 años. Nadie llegó al panel. Wow. Entonces, claro, esto impulsó mi carrera muchísimo más. Luego, en Argentina, me invitaron a un evento, me dijeron, vienes para la Derecha Fest. La Derecha Fest es un evento político, de corte político, pro familia, o sea, es conservador, y ciertamente nosotros los cristianos estamos de acuerdo con la posición política, más que de acuerdo, pero ciertamente estamos en esta posición en donde me dicen, bueno, vas para el Derecho Fest, listo, todo bien. Yo, ¿quiénes van a estar ahí? Y me empiezan a decir, Rigoberto, ocupamos que vengas formal, vengas con todo, o sea, es un evento muy importante. Y yo, listo. Y ponen el flyer, Rigoberto y Milei. Y yo, ¿qué es de Argentina. esto? Voy a compartir con el presidente Milei. Ah, no, ya mismo voy a Onyx aquí a comprarme un traje. Yo. Ya hizo publicidad gratis aquí, ¿ah? Y iba a ir así, entonces ahí el rosado. A ver a Milei. Y yo voy a comprarme un traje y todo ya. Ese traje lo amo. Yo lo tengo ahí. Y te veías muy bien, por cierto. Sí, no, gracias, porque hay que vestirse para la ocasión, claro, ¿no? Muy bien. Y llego yo, y eso fue un boom. Afuera habían medios, mira, cuando vos vas a hablar de política en Argentina, tienes que saber que es Liga Saprissa, es Boca River, o sea, es un blanco y negro, claro. Sí, es fútbol. Afuera habían medios de izquierda. Y yo llevo la Biblia. Yo soy el cristiano de este evento. Muy bien. Entonces yo llevo la Biblia, no, nada de tablet. Además ya me la robaron hace como 3 días. Y llevo yo la tablet y voy con la Biblia, así, y me entrevista un medio y me dice, ¿y usted quién es? Y yo soy un simple siervo de Dios. ¿Y qué lleva ahí en su mano? Me hace. Y yo, la verdad absoluta les hago. La verdad absoluta. Y me dice, qué lindo. Bueno, ¿y de qué hablar usted? Y les empiezo a hacer unas maniobras ahí. Ontología, moral, historia, metafísica, tal. ¿Usted sabe eso? Entonces ya, y el medio salió censurado. Porque claro, un cristiano, ¿cómo un cristiano viene a hablarle de Juan, del principio del verbo? Y está bien, pero ellos ocupan el otro idioma. Claro. Entonces, claro, yo les hablo con eso. Sí, vos les hablas al contexto de ellos. Y yo me planto y yo inmediatamente le di. Y al día siguiente me escribe mi manager y me hace, Rigo, quieren una entrevista contigo, pero están como muy insistentes. Y yo, ¿quién es? Bueno, quieren entrevistarte de vos, no sé qué. ¿Cuál voz? Al día siguiente yo viajo a Chile, yo dormí como 2 horas y me levanto a las 7 de la mañana, aunque eso, o sea, está bien, pasa que yo había dormido 2 horas. Entonces llegué a las 4, 2 horas, o sea, me levanto a las 6, me alisto, o sea, ¿cuál? Ni me dio tiempo. Yo me levanté 5 minutos antes de la entrevista. Era a las 7:30 y me levanté a las 7:25. Y yo en ese video salgo añejo incluso, pero yo no sabía que era en vivo. Era una trampa. 20,000 personas en vivo, con un panel de zurdos y ateos, 4. Les fue tan mal, yo me les planté igual, pero les fue tan mal, pero tan mal, que ha sido el programa más visto de toda la historia. De hecho, llegó a 10 millones ya. Wow. Y este programa ya no existe. Es Ernesto Tenenbaum, que es un zurdo muy reconocido en Argentina, muy reconocido, debatió con Agustín Laje, con Danan, con un montón de gente. Lo despidieron del programa y sacó La Derecha Diario. Ya el Ernesto Tenenbaum despidió del programa. Un joven de 25 años había ido contra 4 zurdos y desbarató el programa. Sacaste un libro, El Circo del Ateísmo. El Circo del Ateísmo. ¿Qué es el contenido de ese libro? ¿Qué viene ahí adentro? Todo excepto mi testimonio. Es un manual. Literalmente es un manual para defender la fe. Un manual, ok, El Circo del Ateísmo es un manual para defender la fe. O sea, todo cristiano debería tener ese manual. Pues sin promocionar el libro, o sea, no. lo que vos consideres. Claro que sí.
Claro que sí, considero que sí. Porque, por ejemplo, mira que, y no porque sea mi libro, ay, Rigoberto está diciendo entonces que la Biblia no es suficiente. No, de hecho la Biblia es suficiente. Pasa que nosotros en teología, exégesis, hermenéutica, todo, cuando vas a hacer historia no ocupas contexto y no ocupas las palabras, la laxísima verba, la laxísima voz, laxísima verbum, que es la mismísima voz, las mismísimas palabras de Jesús, pero también te vas a informar del contexto. Y si este contexto ayuda a fortalecer tu fe, Claro. entonces no tiene ningún problema que te leas los padres de la iglesia, no tiene ningún problema que te leas el concilio de Nicea, no tienes problema con Es Tomás de fortalecer Aquino. el fundamento. Exactamente. Entonces, considero que sí, porque la metafísica es parte de la tradición apostólica, tanto así que, por ejemplo, a partir de la creación visible se hace evidente la eterna deidad. Esto del fenómeno al fundamento, el efecto a la causa. Pablo está haciendo en Romanos 1:20 un principio de causalidad. Juan, cuando dice por medio de él todas las cosas fueron creadas, es un argumento trascendental. Claro. En el contexto está Heráclito en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y ahí está el pensamiento de Heráclito con el logos. En el principio era el logos, decían. ¿Cuál logos? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese es el contexto en el Juan en donde escribe eso. Entonces se trata de hacer verdades sapienciales, que son verdades por medio del intelecto, Claro, y razonales. poner primero la verdad luminal, que es la verdad revelada. No es el logos, es Cristo. No es una causa, es la Trinidad. Que por cierto, la Trinidad se puede establecer de manera lógica también. Así como no se piensa la realidad sin un principio, no se puede pensar un libro sin su creador, no se puede pensar un principio con amor que crea por misericordia sin una realidad que exista. Del mismo modo existe una relación entre la realidad y el principio. De modo que tenemos una causa que es Dios, que tiene tres operaciones del ser. Es principio, expresión del principio y relación de expresión. La causa tiene tres operaciones, tres distinciones de relación en una esencia, y esto es preámbulo de la Trinidad. Por eso, así como no se piensa el Padre sin el Hijo, no se piensa el Hijo sin el Padre, la misma forma que no se piensa la persona sin el Espíritu. Claro. La cristiandad, el cristianismo explica la realidad en un principio. De manera metafísica se sabe esto, y por eso un cristiano tiene que saber de metafísica. Entonces, a la hora de yo tener el libro, lo que tengo es una herramienta para yo defender mi fe ante aquellos que atacan mi fe en la razón. Exactamente. Muy bien. Fides et ratio. San Agustín decía, creo para entender, entiendo para creer. Así es. De modo de que nosotros Así es, necesitamos saber de que primero Jesús te pide que lo sigas, pero no pide que lo entiendas. Luego puedes entenderlo con mucho gusto, pero antes tienes que creer, pero Claro. también puedes entender. Creo para entender, entiendo para creer. Y esto es la fórmula secreta para llevar una vida de razón y espíritu. Hablábamos en un programa anterior de que la fe necesita entendimiento. Si yo lo entiendo, yo lo voy a creer. Rigo, bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Charles. No. Lo que pensaba es que se registra que David mata a Goliat como gigante y luego el mismo David entrena a ciertos hombres que se conectaron con él y los convirtió también en matagigantes. Y creo que es lo que está haciendo Rigo con el libro, entrenando a otros para que también se levanten a matar gigantes Amén. en esta generación. ¿Qué viene? ¿Cuál es la visión de Rigo a futuro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Hacia dónde? Sé que hoy en día estás en una plataforma defendiendo la fe en medios, contra la izquierda, contra aquellos que atacan el aborto, contra el engaño de la identidad de género, que es un engaño, que ahí estás llevando la verdad con la confrontación. Aquí aparecen en pantalla todas las redes sociales de Rigoberto para que usted lo siga, para que usted apoye. Si usted siente ofrendar en el ministerio de él, hágalo, porque es defender la fe, ¿verdad? Es de repente yo no puedo, pero hay alguien que lo está haciendo, yo voy a ser. Eres un empresario que sabe que hay empresas que invierten para temas de aborto, para temas. Si tú eres un empresario y dices, yo quiero apoyar a este chico en su ministerio, hágalo ahí. Escribe con toda libertad, porque debemos de levantarnos como una voz. Y Rigo está haciendo esa voz y hay que apoyar esa voz cada uno en nuestra área. Pero ¿qué viene, Rigo? Contame qué te ves a futuro, a tus proyectos a nivel del ministerio, a nivel de tu diseño. ¿Qué hay en ese corazón? Bueno, de momento, cuando dices que viene es como un poquito prestado a que yo te diga lo que sea, porque en cuanto a corto plazo te diré
viene una revolución en Costa Rica en la Plaza de la Democracia. Bien. Eso. Y eso va a ser ayuda con todos los comprometidos en esto. Que ahí vamos a estar anunciando en Amén. todas nuestras redes sociales lo que viene. A corto plazo y a largo plazo, pues vamos a... Bueno, yo me veo más como un conferencista de aquí a 10 años, más siendo un director de muchos más discípulos que se levantaron a defender la fe. Entonces, me veo más como yo siendo un mentor Amén. de padawans, pequeños padawans, yo ya teniendo 38, 40 años tal vez, y de momento, pues crecer. Viene el volumen 2 del Circo del Ateísmo, que es la caída del Islam y el judaísmo no mesiánico. Hay herramientas también contra el progresismo en este volumen 2, que ya está listo, ya el otro año sale. Viene el tercer volumen también. Y pues bueno, me verán en 5 años con Trump. Espero. Espero que sí. No sé, quiero meterme mucho en esto. No, yo no voy a ser político. No, nunca voy a ser político. Yo voy a ser un cristiano en política. Digamos, un cristiano que lleva principios cristianos y discursos pro familia, pro vida, pro cristiano. Eso es todo. Entonces me veo igual lo que estoy haciendo, pero con más influencia todavía. Siento que esto le falta muchísimo más, muchísimo más. Sigan creciendo, o sea, sigan conociendo. Cuando yo le pregunto a usted cuál es la religión verdadera, la religión cristiana, nosotros ciertamente tenemos, Santiago dice, la religión pura y sin mancha. O sea, nosotros somos ciertamente, porque la religión significa, etimológicamente, es religar la espiritualidad del hombre, la trascendencia del hombre. Nosotros venimos de una causa trascendente y Dios deposita trascendencia en el hombre. Esta es la semejanza entre Dios y el hombre. Religar la espiritualidad es por medio de la religión, pero la religión santa, pura, sin mancha. Es muy diferente a la religiosidad. Ajá, sí, el tipo, claro, cuando vos dices eso, te refieres a la legalidad, Exacto. legalismo, que yo entiendo cuando lo dices. Y ciertamente nosotros tenemos que llevar un cristianismo sin este tipo de religión que dices, o mejor dicho, legalidad, Exacto. porque tenemos que estar listos para tenemos que estar preparando un pueblo para 3 misiones. Y termino con esto. El cristianismo tiene que presentar solución a la esperanza de manera lógica Muy para que bien. sea una propuesta a considerar. Totalmente de acuerdo. El cristianismo se tiene que presentar no como un fariseo, sino como un publicano más. Es decir, como yo le hice al trans, una oración a él, punto. Entonces, de este modo podemos llegar a chicos que sean homosexuales. Mira, yo soy heterosexual y un heterosexual es tan pecador como un homosexual. Entonces, claro, Perdón que te interrumpa. Hay una de las cosas que yo ujú. aborrezco a veces del cristianismo es la burla hacia esas personas cuando nosotros somos la puerta para que ellos puedan encontrar su diseño. Uf, buenísimo. Y tenemos que siempre tener empatía con ellos y no burla ni señalar. ¿Qué es lo que me gusta? Digamos, yo veo, vos venís y les das duro en tus debates, pero al final les presentas a Jesús la solución y esa es la iglesia de Cristo. Claro. Defiendo mi fe, pero no para destruirte, sino para ayudarte a levantar y cambiar tu manera de pensar. Perdón que te interrumpiera. No, está súper bien, está súper bien. Y el tercero es una iglesia que se sujeta a la autoridad. Yo creo que con estos 3, dando razones de la fe, presentándonos con gracia y presentando un testimonio digno, creo que es más que suficiente para llevar un cristianismo a otro nivel. La iglesia Impact, pues y por algo estamos haciendo el circo del ateísmo y demás. Santo vendrán caos. Santo caos, sí. Y muchos proyectos más. Digamos, por ejemplo, yo estuve en el primer evento que fue Contracultura. Hicimos un taller. O sea, ustedes han tenido ese corazón de, bueno, ¿cómo pensamos en los de afuera? Si la lectura es, la gente está cambiando su parecer, bueno, nosotros vamos a cambiar la fórmula. Muy bien. Pero atrás no nos quedamos. Así es, así es. Charles, nos vamos. Nos vamos. Felicitarte, Rigo, Gracias. por todo el trabajo que Gracias. estás haciendo. Disfruté mucho cuando te vi la foto con la placa, ¿verdad? Ahí disfrutándola, de verdad que Dios te siga abriendo puertas y que se cumpla lo que la Biblia dice, que cuando Dios enciende a alguien o cuando alguien enciende una lámpara, la pone en un lugar alto para que todas la vean, que Dios te siga abriendo puertas
y prestando los oídos de esta generación para que conozcan el amor de Dios. Amén. Hijo, de mi parte te bendigo, estoy muy orgulloso de ti. Sos un diseño único, eres un regalo del reino para esta generación. Sí. Sigue, no pares. No solo tienes nuestras oraciones, nuestra cobertura, sino tienes todo nuestro respaldo de lo que Dios nos ha dado. Que Dios te convierta en ese mentor para formar a otros. Cuando llegues a cierto nivel de madurez, vas a empezar a enseñar cosas que primero tienes que vivir. Por eso ahora bien decías, mi visión es formar discípulos que vayan a estas plataformas, pero hay un camino que tendrás que recorrer para aprender y luego seguir enseñando. Dios te va a dar una esposa, ahora cuando hablabas del noviazgo y todo, Dios te va a dar una esposa a tu diseño, ¿verdad? Tu diseño es diferente. Por eso hasta tu forma de vestir tiene que notar esa parte diferente. Cuando yo veo tus debates, me llenas de un orgullo de cristianismo, ¿sí? Un orgullo de que los cristianos pensamos, razonamos. Yo te decía la vez pasada en una reunión, mi traje sacerdotal o pastoral me cohíbe a muchas cosas, pero tú al ser un laico y no tenerlo, podés decir lo que quisiéramos decir otros. Así que no pares, hijo. Y le pido a todos que estemos orando por Rigo, que lo estemos bendiciendo, que estemos sembrando, que estemos apoyando, que un hombre como él es una voz del evangelio. Por eso yo decía, ¿verdad? Como ese Juan el Bautista, diferente, hasta en tu forma de vestir, de decir las cosas que esta generación ocupa, y inspírate al diseño que Dios tiene para ti, al plan y el propósito que hay en tu vida. Así que Rigo, te bendigo mucho, te amo como un papá, un hijo. Y estoy feliz de lo que está haciendo. No sé si hay algo que quisieras decirle a la cámara, a alguien que sienta en tu corazón para despedir el programa. Bueno, si has escuchado esto, quiero decirte que te sientas retado a defender la fe. Y si no eres cristiano, estudia. Muy bien. Porque puedes hacerte cristiano, ¿verdad? Sí. Así es. O sea, no lo dije en mal sentido. Así es. Se lo dije que estudie para que estudien la fe. Sí. Pero Así sí, a eso me refiero. Muy bien. Los bendigo mucho, les mando un fuerte abrazo. Dale like al programa, suscríbete a mi canal, sigue nuestras redes sociales, las redes sociales de Rigo, las redes sociales del Pastor Charlie. Estamos para servirles y bendecirles. Y comparte este programa. Hey, ¿tienes amigos ateos? Amigos que están dudando de la fe. Pásales este podcast. De repente alguien que está hoy que dice que su identidad es gato, que es perro, pásale este programa. Tú tienes gente, tal vez tú digas, uy, yo no me atrevo a hablar así, pero puedes enviar este programa para que lo escuchen. Y ahí te convertiste en un evangelista para alguien más. Así que vamos a compartir este podcast porque sé que va a bendecir a mucha gente. Nos vemos en un otro programa del Corazón de Iván. Chao.